Ya, sí, ahí se está grabando. Listo. Ok. Quedó listo, doctor, entonces. Muy amable, Ceci, muchas Ya. gracias. Bueno, que esté bien. Chao. Chao, chao. Bueno, vamos a iniciar la clase de esta tarde relacionada a los principales fármacos de uso en patologías, condiciones fisiopatológicas, ¿no es cierto?, que afectan al sistema digestivo. Evidentemente es una variedad muy grande. Vamos a elegir algunos temas que son más bien frecuentes y que es importante que ustedes conozcan. Nos vamos a centrar básicamente en el tema de acidez gástrica y motilidad intestinal, gastrointestinal. Respecto a secreción gástrica, como ustedes ya en distintos tópicos han revisado este tema, recordar, ¿no es cierto?, que en la mucosa gástrica tenemos distintos tipos de células y efectivamente las células parietales, ¿no es cierto?, son las encargadas de secretar, ¿no es cierto?, protones y cloruro y hacer, obviamente, el ácido clorhídrico necesario. Así también recordar que tenemos células mucosas encargadas de la secreción de moco y bicarbonato, que vamos a ver de gran trascendencia en la patología gástrica. La secreción ácida, del punto de vista fisiológico, depende entonces de cómo esta célula parietal, ¿no es cierto?, es activada por acetilcolina, histamina y gastrina. Sin lugar a duda que es parte, ¿no es cierto?, de la fisiología reconocer que los estímulos más importantes van a depender del nervio vago colinérgico, como ustedes saben, y de la histamina, en este caso, ¿no es cierto?, como vamos a ver, receptores H2. Si ustedes se fijan con más detalle en esta gráfica, van a ver los receptores arriba más importantes que ya hemos mencionado, y en azul está la histamina, ¿no es cierto?, para receptores H2, la acetilcolina para receptores muscarínicos, ¿no es cierto?, tipo M3, y la gastrina, ¿no es cierto?, que usa también receptores de la colecistoquinina, pero que tiene, digámoslo de partida, una menor trascendencia. ¿Qué es lo otro importante de tener presente? Que ese pH ácido, dependiente de la producción de protones, alcanza, ¿no es cierto?, niveles de una acidez importantísima, de tal manera que la mucosa requiere de una barrera protectora determinada por mucus o moco y bicarbonato. Y eso permite entonces aislar el contacto directo entre el ácido clorhídrico y la mucosa. Lo importante de recordar es que esta barrera, moco y bicarbonato, es fundamentalmente dependiente del estímulo de prostaglandina. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que nuestra producción de ácido nos genera, digamos, un pH alrededor de 2, muy ácido, pero tenemos una barrera de moco, ¿no es cierto?, y bicarbonato que mantiene un pH aproximadamente de 7. Y eso obviamente es clave para que la superficie, ¿no es cierto?, mucosa no se altere. En caso que esto se altere, evidentemente vamos a poner en riesgo, ¿no es cierto?, que se instale una patología inflamatoria o incluso erosiva o la producción de una úlcera propiamente tal. Y esto, ¿cuándo lo vemos? Cuando falla un mecanismo regulador. O hay mucha acidez, aumentan, ¿no es cierto?, la producción,
hay mucho estímulo de gastrina o hay mucho estímulo colinérgico o alteraciones de la barrera, ¿no es cierto? Que ya mencioné. Y frecuente, todo el mundo consume, ¿no es cierto?, antiinflamatorios no esteroidales, reflujo de sales biliares, etcétera, ¿no es cierto?, pueden ser motivo para agredir, entre comillas, digamos así, la mucosa y generar una patología. Por lo tanto, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Inhibir la secreción es una opción, neutralizar la acidez, segunda opción, o proteger la mucosa, tercera opción. Y cuando es oportuno, como ustedes saben, muchas veces en muchos pacientes se aloja, ¿no es cierto?, el Helicobacter pylori, que es una bacteria, ¿no es cierto? Bueno, si corresponde y sale positivo, se tratará con los antibióticos correspondientes que ustedes han visto, van a ver en clínica. Veamos, ¿no es cierto?, la inhibición de la producción de ácido. Lo primero que se usó históricamente fue bloquear la vía colinérgica, ¿no es cierto? O sea, se usó atropina propiamente. Y los pacientes eran tratados con atropina, con todos los síntomas periféricos, sistémicos, ¿no es cierto?, producto del bloqueo muscarínico. Por lo tanto, un gran avance significó la aparición de antagonistas de receptores H2 de histamina. Y estos receptores, hoy por hoy, se conocen 4 subtipos. Muy fácil, el H1 es para todo lo inflamatorio y alérgico, el H2 fundamentalmente para la secreción gástrica, y el H3 y H4 son todavía muy jóvenes, entre comillas, se conoce poco su relación con fisiología y fisiopatología, de tal manera que no hay eh, fármacos en uso que estén vinculados a estos receptores H3 y H4. H1, todo lo antihistamínico que conocemos para las alergias, ¿no es cierto? Y H2, estos importantísimos fármacos que dieron un enorme avance a la terapia de los pacientes ulcerosos en su época. El año 1976 entra el primer fármaco, que fue la cimetidina, y digo fue porque hoy por hoy prácticamente está retirada del mercado, ya que se reconoció en ella un importante efecto sobre los receptores androgénicos de testosterona. Pero rápidamente se buscó una opción, apareció la ranitidina, que tiene muy escaso unión a estos receptores, y pasa lo mismo con la famotidina. Y en nuestro país actualmente todavía se usa la ranitidina y famotidina. Efecto clínico, disminución de la producción de ácido clorhídrico, y es un efecto interesante porque logra mantener niveles relativamente adecuados para beneficio del paciente, y se puede entonces mantener, ¿no es cierto?, un plan terapéutico sin mayores complicaciones. La próxima revolución que remeció el mundo de la gastroenterología fue la aparición de los inhibidores de la bomba de protones. Es decir, actuar directamente sobre la bomba de protones, ¿no es cierto?, potasio ATPasa, que es la encargada de liberar al lumen, ¿no es cierto?, los protones, y que en este vínculo, ¿no es cierto?, de funciones asociadas al potasio, también se va a producir la liberación de cloruro. Por lo tanto, dado los estímulos que ya reconocemos desde el punto de vista fisiológico, finalmente la célula parietal elimina los protones a través de esta bomba. Y esto entonces genera un efecto muy preciso que lo tenemos, ¿no es cierto?, con fármacos de mucho uso
que es el omeprazol y otros prazoles que ustedes ven ahí en uso en nuestro país y que han significado un gran avance en el manejo de los pacientes con patología de esta categoría, pero también, como ustedes ya seguramente también han escuchado, un gran abuso, un sobreconsumo, ¿no es cierto?, de este tipo de medicamentos. ¿Cuál es la gracia? Que es un fármaco en general que actúa muy rápido, mantiene, ¿no es cierto?, un efecto que mejora la sintomatología del paciente y promueve con ello entonces también una rápida resolución del proceso inflamatorio, gastritis o ulceroso, y obviamente se nota cuando está presente y cuando está ausente, como vamos a ver enseguida. Estos inhibidores de la bomba de protones entonces generan cambios importantes si uno los compara, ¿no es cierto?, a otros fármacos. Por ejemplo, en este cuadrito, este gráfico, los puntos rojos que están destacados corresponden a la inhibición de la bomba de protones, que está por encima, ¿no es cierto?, de todo lo demás, sea placebo o bloqueadores de histamina 2, en relación a los pacientes que efectivamente están libres de síntomas y se están mejorando. Eso significa entonces que a la fecha son considerados los mejores medicamentos en cuanto a el control de la secreción ácida. No es necesario que se aprendan en detalle esto, solo saber, ¿no es cierto?, que tenemos varios prazoles en uso. Son entonces fármacos que tienen, digamos, una excreción hepática con vidas medias cortas, pero dado el efecto que se mantiene en el tiempo, clínicamente pueden ser usados una vez al día, a veces máximo 2 veces al día. Son fármacos entonces clínicamente muy significativos, con un perfil de reacciones adversas bastante benigno, como ustedes ven. Son bajos los porcentajes de pacientes que puedan presentar algún efecto adverso y no son en ningún caso de corte grave. Las indicaciones aceptadas para estos fármacos, como ustedes ven, son muchas. Entre ellas, ¿no es cierto?, hasta en forma profiláctica, es decir, para prevenir úlceras de estrés en pacientes especialmente hospitalizados, ¿no es cierto?, la gastritis, úlceras por antiinflamatorios no esteroidales, en el tratamiento, ¿no es cierto?, por el Helicobacter pylori, etcétera. O sea, tenemos una enorme variedad de indicaciones clínicas y, les repito, lamentablemente, un abuso por automedicación que obligó acá en nuestro país, hace algunos años ya, ponerle obligatoriedad a la receta médica para poder comprar estos medicamentos. Un hecho relevante, y que aquí vamos a ver un poco el lado B de los inhibidores de la bomba de protones, es el hecho que en el cuadro de más arriba está lo que es el mecanismo regulador normal de la secreción ácida. Cuando le ponemos un inhibidor de la bomba, se bloquea, ¿no es cierto?, el sistema, pero como se rompe el feedback, aumenta, ¿no es cierto?, la gastrina, que ustedes pueden ver abajo en color rosado, y eso va a generar eventualmente una hipersecreción ácida cuando retiramos el fármaco, el IVP, el inhibidor. Por lo tanto, este es un tema clínico muy relevante. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un tratamiento con este tipo de medicamento, al suspender el fármaco, aparece hipersecreción ácida. Y eso entonces significa que el paciente probablemente solo busque, ¿no es cierto?, el apoyo de una receta o el comprar, ¿no es cierto?, en forma
no autorizada este tipo de medicamentos. Aquí en este gráfico, es un clásico que ya lleva varios años, se aprecia, ¿no es cierto?, en el punteado azul, que en realidad, en la medida que se cesa la terapia, ¿no es cierto?, como está indicado ahí, aumenta de forma muy importante la sintomatología. Este es el gran problema, el efecto rebote que se llama. El efecto rebote significa que un número importante de pacientes les cuesta mucho tolerar, ¿no es cierto?, el retiro del medicamento. Se han descrito algunas interacciones, no vamos a detallarlas mayormente, pero son fármacos, prácticamente ustedes saben ya, todos los fármacos tienen alguna interacción. Y también se ha ido, yo diría, desarrollando todo un proceso de recoger información respecto a reacciones adversas, sobre todo en terapias prolongadas, donde estamos hablando de meses, muchos meses, a veces podrían ser años de tratamiento. ¿Esto qué ha significado? Que en distintos órganos, ustedes ven en este gráfico, ¿no es cierto?, riñones, cerebro, hueso, etcétera, en el sistema cardiovascular, se han definido algunos efectos negativos. Y esto es importante porque en realidad pone un signo de alerta, ¿no es cierto?, en relación a qué pasa con los pacientes que son tratados, a veces sin mucha justificación. Cuando ustedes empiecen a ir a consultorios se van a dar cuenta que hay mucho paciente tomando omeprazol sin tener una clara indicación. Y los efectos sistémicos que están aquí, ¿no es cierto?, detallados. Tema interesante en desarrollo, digámoslo así, como para ir asumiendo con mucha responsabilidad la prescripción de estos fármacos. Algo importante que ya está reconocido hace al menos unos 10 años, es que no afectan, no hay, digamos, mayor complicación de usar este tipo de medicamentos durante el embarazo. La respuesta inmune, sí, está absolutamente confirmado que hay efectos, ¿no es cierto?, sobre la respuesta inmune, especialmente celular, y esto incluso ahora, muy recientemente, se ha confirmado con el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, donde evidentemente los pacientes tratados con inhibidores de la bomba han tenido respuestas inmunes distintas a los no tratados. También en forma muy reciente apareció una familia nueva de inhibidores de la bomba de protones. No lo tenemos todavía en Chile, pero muy pronto van a llegar estos fármacos que están ligados a el mecanismo de transporte del potasio. En la misma ATPasa que ya conocemos de la célula parietal. Pero a diferencia, ¿no es cierto?, de los prazoles, fármacos como el vonoprazan, que luego ya lo vamos a tener en Chile, usa otra parte entonces de la misma enzima, ¿no es cierto?, ATPasa, para inhibir la liberación. En este monito después lo pueden ver con más calma. El omeprazol o cualquiera de estos fármacos que ya conocemos, ¿no es cierto?, libera una parte de su estructura que es una sulfonamida, y esa sulfonamida es la que inhibe la enzima. En cambio, estos otros fármacos ligados más bien al potasio están actuando directamente en este sentido. O sea, hay una forma distinta, ¿no?, de unirse a la enzima ATPasa de protones, y que eso le brindaría un efecto mucho más directo
aparentemente hasta aquí estarían ganando terreno porque tendrían menos efectos colaterales. Respecto a la protección de la mucosa, que es otra opción, ¿no es cierto?, terapéutica, aquí se ha abordado el tema usando un análogo de prostaglandina E1, que es la que genera, ¿no es cierto?, la activación de las células para que produzcan moco, y eso se ha hecho con misoprostol. Dado el hecho que es una prostaglandina, el misoprostol tiene actividad abortiva. Por lo tanto, se ha restringido enormemente la disponibilidad de misoprostol, porque obviamente está absolutamente, ¿no es cierto?, controlado por fines del uso ilegal que se pueda llegar a hacer. Existe, en otros países está vigente, incluso asociado a antiinflamatorios no esteroidales. Lo que sí tenemos desde hace hartos años es el uso de sucralfato, que como ustedes ven ahí es un sulfato alumínico de sucrosa, de un azúcar, ¿no es cierto?, que tiene la gracia, entre comillas, de pegarse a la mucosa, especialmente si la mucosa está inflamada o más si está ulcerada. Eso significa, digamos, que pone una barrera química entonces entre el ácido y la mucosa alterada. Ha sido un importante coayudante y el único pero que tiene es que puede promover, ¿no es cierto?, una constipación. Algo parecido pasa con las sales de bismuto, que llevan muchas décadas en uso. Esto también tiene la virtud de unirse a los tejidos inflamados, a otras sustancias tóxicas, funciona como una especie de antídoto, e incluso se ha demostrado que las sales de bismuto pueden tener efecto anti-Helicobacter pylori. ¿Cuál es el pero de este tratamiento? Que las deposiciones toman un color negruzco, como melena, y la lengua del paciente también se transforma el color en un pardo un poco preocupante, de manera que los pacientes, en su mayoría, rechazan rápidamente este tipo de alternativa terapéutica. Los neutralizantes consisten en un grupo importante de compuestos químicos que en realidad los llamamos antiácidos. Estos antiácidos, les repito, generan una reacción química con el ácido clorhídrico de laboratorio tal cual, y por supuesto entonces neutralizan el ácido y se forman una sal. Así entonces funcionan, ¿no es cierto?, como un tampón, y pueden algunos de ellos incluso liberar CO2, lo cual puede significar, ¿no es cierto?, que el paciente se sienta aliviado de la hiperacidez, pero meteorizado a propósito de la liberación de CO2. Se pueden clasificar en absorbibles y no absorbibles, es decir, que no pasan a la sangre. Como ustedes ven, son sustancias conocidas, bicarbonato, que está disponible en todas partes, ¿no es cierto? En los no absorbibles hay varios en uso en nuestro país que tienen una mínima, prácticamente nula absorción, por eso su nombre. Y permiten entonces neutralizar químicamente. Aquí ustedes ven una típica reacción, ¿no es cierto?, con el bicarbonato, con productos como cloruro de sodio, finalmente, CO2 y agua. Fenómeno que también es el que producen las sales de fruta, la cual ustedes conocen porque les hacen reclame, propaganda en la televisión, especialmente cuando hay partidos de fútbol y cosas así, para que la gente coma de todo y después se tome una sal de fruta. Estas son entonces mezclas de sales, como ustedes pueden ver ahí, que permiten entonces neutralizar, químicamente hablando,
el HC. Los no absorbibles, sales de aluminio, hidróxido de aluminio, como ustedes ven ahí, sales de magnesio, hidróxido de magnesio, también llamada leche de magnesio, productos antiguos, de amplio uso, amplia automedicación. Sales de calcio, ahí ven ustedes un carbonato de calcio, ¿no es cierto?, que va a generar, digamos, un importante control de la acidez, pero también con liberación de CO2. Ahora bien, antes de pasar al tema siguiente, estos fármacos en realidad siempre se usan como una indicación transitoria, ¿ah? Pero probablemente ustedes conozcan, incluso en su entorno familiar, ¿no es cierto?, que muchas veces el uso de estos neutralizantes antiácidos se perpetúa en el tiempo, ¿sí? Porque el paciente efectivamente siente un alivio. Si alguien tiene un estado de hiperacidez, neutraliza el ácido, indiscutiblemente va a tener un alivio sintomático. Pero ese alivio está claro que es porque modificamos el pH. De un pH ácido, ¿no es cierto?, intensamente ácido, lo cambiamos, ¿no es cierto?, a un pH 4, 4,5. Eso da absoluta alivio a la sintomatología. Pero ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que ese cambio de pH es el motivo por el cual las células, ¿no es cierto?, parietales van a volver a producir acidez. Por lo tanto, es un círculo, ¿no es cierto?, que se retroalimenta con este cambio de pH inducido por los antiácidos. Así es que por ese motivo, ¿no es cierto?, los consumidores de este tipo de sustancias andan a todas partes con ellas, ¿no? Y se consume en gran cantidad por ese motivo. Respecto a la motilidad intestinal, este es un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con o está aumentada o está disminuida la motilidad. De tal manera que tenemos que recordar que la motilidad intestinal está absolutamente también relacionada, ¿no es cierto?, al sistema nervioso autónomo, especialmente por la influencia del nervio vago, ¿no es cierto? Y eso tiene también una fuerte relación, ¿no es cierto?, de control desde el sistema nervioso central. Razón por la cual cada paciente puede tener respuestas distintas, pero todos sabemos que, por ejemplo, cuando nos sentimos ansiosos o tenemos algún mal rato, etcétera, evidentemente mucha sintomatología va a ser, ¿no es cierto?, gastrointestinal. Y así entonces queda claro de que el vínculo entre el sistema nervioso central, autónomo, y el sistema nervioso entérico, ¿no es cierto?, que está poblando, ¿no es cierto?, una red de neuronas en el plexo mientérico, Auerbach, ¿no es cierto?, y Meissner. Bueno, todo eso va a significar que va a haber más o menos motilidad intestinal. Y eso puede significar, ¿no es cierto?, que el paciente evolucione con dolores, ¿no es cierto?, cólicos intestinales, etc. Por lo tanto, cuando queremos manejar farmacológicamente esto, podemos tener la necesidad de requerir a fármacos que disminuyan la motilidad. Habitualmente se han llamado antiespasmódicos o espasmolíticos, considerando el espasmo, la contracción como base del nombre, ¿no es cierto? O al revés, fármacos que aumenten la motilidad, que se han llamado prokinéticos. Veamos este grupo. Los prokinéticos, les repito, son pro movimiento. ¿Eso qué significa? ¿No es cierto? Que va a aumentar el peristaltismo,
también va a aumentar el vaciamiento gástrico, ¿no es cierto? E incluso de los que están aquí mencionados, por su efecto en relación a receptores de dopamina y su posibilidad de pasar a tener un efecto a nivel del sistema nervioso central, bueno, van a tener efecto incluso antiemético, es decir, bloqueo de náuseas y vómitos. Así entonces, estos fármacos, metoclopramida, domperidona, se usan entonces para aumentar la motilidad intestinal a través de actividad, ¿no es cierto?, dopaminérgica, serotoninérgica, que en el fondo se traduce en que en definitiva aumenta la liberación de acetilcolina, que ustedes saben es el neurotransmisor más importante para la motilidad, el peristaltismo. Así entonces, tenemos la posibilidad de acelerar la motilidad, acelerar el vaciamiento gástrico. Efecto colateral que quizás tiene mayor trascendencia es derivado, ¿no es cierto?, del antagonismo o bloqueo de dopamina, que si esto se prolonga en el tiempo, pueden aparecer fenómenos típicos del bloqueo de dopamina a nivel del sistema nervioso central, entre otras cosas, temblor de extremidades, de manos, etcétera, un poco de rigidez muscular. Eso es lo que se llama Parkinsonismo, tema que no van a estudiar el próximo año con detalle. Entonces, eso es prokinético. Típico de uso, como les digo, en pacientes que tienen dificultad, especialmente de vaciamiento gástrico, está muy lento. El polo opuesto es inhibir la motilidad. Lo clásico es, ¿no es cierto?, inhibir los receptores muscarínicos, especialmente M3, ¿no es cierto?, que están encargados de todo este fenómeno. Por supuesto, la misma atropina propiamente tal se usa en los servicios de urgencia, se sigue usando, o algún derivado que, como ustedes ven en el listado. ¿Cuál es el pero? Que todos los efectos anticolinérgicos, atropínicos, van a ser incómodos para el paciente y van a generar entonces fenómenos que pueden complicar, boca seca, taquicardia, etc. Se ha buscado entonces opciones menos complejas y así entonces hay un grupo de fármacos que tiene una acción más que nada en la célula muscular lisa. Y en ese nivel entonces fundamentalmente bloquean los canales de calcio para que no haya calcio para la contracción. Y así se evite entonces la contracción, les repito, el espasmo, ¿no es cierto? Por eso espasmo lítico. Ahí entonces tenemos fármacos que habitualmente se han usado para fines del manejo del síndrome de colon irritable. Eso significa, ¿no es cierto?, la posibilidad de relajar la musculatura, evitar el dolor, ¿no es cierto?, y que el sistema funcione bastante más normalizado. Entre otras cosas, le puse ahí, ¿se acuerden? Toda la magia de la agüita de menta, ¿no es cierto?, es de este mecanismo. También están en uso desde hace décadas otros espasmolíticos que también actúan en forma muy directa a nivel intestinal, pero por la vía de receptores opiáceos. Los opiáceos, acuérdense, ¿no es cierto?, son reconocidos fundamentalmente por la morfina u otros analgésicos potentes. Pero hay una rama de derivados del opio, de opiáceos, que no tienen efecto analgésico ni ninguno de los demás que conocemos para ese grupo importantísimo, ¿no?, que acá solo actúan básicamente a nivel de musculatura lisa. Y esa es la indicación, ¿no es cierto?, que ha tenido la papaverina. Papaver viene el nombre de Papaver somniferum, que es el nombre de la amapola, ¿no es cierto?, donde se saca el opio.
papaverina o un derivado sintético como la loperamida. Fármacos que producen importante relajación de la musculatura lisa, inhiben entonces el peristaltismo, ¿no es cierto? Y pueden ser extraordinariamente útiles para controlar sintomáticamente los síntomas, ¿no es cierto?, derivados de una actividad peristáltica aumentada. Lo otro que conviene, y está de alguna manera relacionado a lo anterior, es un tema que es complejo porque los pacientes en general consultan por el tema de la constipación después que han hecho pruebas con todo lo que ha sido el uso familiar de laxantes. La constipación es un fenómeno frecuente en nuestra población, especialmente en la mujer, pero no exclusivamente. Puede ser tema desde la infancia, o sea, desde el mundo pediátrico hasta adultos y adultos mayores, y normalmente se transforma, digamos, en un tema bastante complejo, e incluso con matices psicológicamente difíciles de manejar. Influye enormemente, ¿no es cierto?, la motilidad intestinal, ustedes comprenderán, los hábitos de dieta, ¿no es cierto?, los hábitos de evacuación, del uso del baño. En esto, ¿no es cierto?, es conocido que para muchos es absolutamente un ritual el uso del baño y de forma determinante el uso del baño en su casa y no otro. Por lo tanto, desde pequeños, pequeñas, los niños aprenden, ¿no es cierto?, a no usar el baño del colegio u otro, ¿no es cierto? Y al final se va desarrollando todo un fenómeno, ¿no es cierto?, de hábitos anómalos, ¿no es cierto?, que determinan una lenta y a veces complicada evacuación intestinal con desarrollo de hemorroides, sangramiento, etc. También es importante señalarles que hay muchos fármacos que por su efecto atropínico, a veces menor, pero dado que pueden ser fármacos de uso prolongado, estoy hablando, por ejemplo, de algunos antidepresivos, otros fármacos arrítmicos, etcétera, pueden tener un efecto importante sobre este concepto de normalidad en la evacuación. Por lo tanto, también hay que recabar información, ¿no es cierto?, en la anamnesis, de qué se trata, ¿no es cierto?, la situación en general, de hábito, etcétera, más el consumo de fármacos que pudieran estar involucrados. ¿Qué se puede hacer? Una de las cosas más nuevas, un par de años tenemos en nuestro país también, el uso de acelerar especialmente la actividad de vaciamiento, ¿no es cierto?, del recto a través de un agonista serotoninérgico, el tipo 4 de receptores, por eso se llama 5-HT4. Agonistas de serotonina para este receptor generan entonces importante aumento de la contractilidad en la fase terminal del intestino y puede llegar a causar entonces un vaciamiento, a veces acompañado de dolor e incluso de diarrea. Es decir, si bien es cierto, nos ayuda indudablemente, pero también es cierto que este tipo de medicamentos puede transformarse en una situación difícil de manejar.
porque el paciente cada vez que toma un agonista 5-HT4, ¿no es cierto?, va a generar probablemente una diarrea. La procaloprida, ¿no es cierto?, es un fármaco que se usa poco porque es poco conocido, tiene un costo elevado y eso hace, ¿no es cierto?, que sea una alternativa, pero menos usada. Lo que sí se usa mucho son los fármacos o extractos de vegetales, etcétera, de larga historia. ¿Mm? Ahí tenemos, por ejemplo, como ustedes ven, productos de origen vegetal, la aloe vera, que se usa para muchas cosas, cosméticas, etcétera. Acá también por la cantidad de antroquinonas que tienen, son sustancias estimulantes del plexo, ¿no es cierto?, nervioso, y aceleran entonces la evacuación. Bueno, el barbo, ¿no es cierto?, muy, muy conocido por ser usado también en pastelería, etcétera. La cáscara sagrada, la semilla de zen, también es otra plantita, o un producto químico de estructuras más o menos similares, el tantrón. Se llaman laxantes de contacto, son estimulantes por contacto con la mucosa. También ahí tenemos un potentísimo efecto, ¿no es cierto?, del aceite de ricino, que se extrae de las semillas de una planta eh, que es la ricina de jardín en general, y este producto entonces, en definitiva, se transforma después en el intestino en ácido ricinoleico y eso activa el peristaltismo. Pasa lo mismo con la fenolftaleína, que es un colorante usado en química, ¿no?, en laboratorios de química, pero que desde hace muchas décadas también se reconoce un efecto laxante. eh, Se usaba libremente, ahora hubo que ponerle atajo también, con receta por la misma causa de siempre, es decir, el abuso. Todos estos productos, como yo les mencioné, en todo lo que es la farmacología digestiva es bastante eh, notorio esto de la automedicación. Y en el tema de laxantes, sin lugar a dudas, ha sido un ejemplo increíblemente frecuente. También existen los laxantes de volumen, que en general eh, se mezclan, ¿no es cierto?, con el contenido intestinal, absorben agua, ¿no es cierto?, y ablandan entonces toda la masa, ¿no es cierto?, fecal, y eso estimula por volumen, como es más blando, se hace más fácil la evacuación. Ahí están mencionadas, ¿no es cierto?, las cáscaras de cereales, ¿no es cierto?, de trigo, otras, que de forma elegante se le llama salvado. Está el uso de celulosa o metilcelulosa, ¿no es cierto?, o semillas de planta como psyllium, que tienen la gran capacidad de absorber enormes cantidades de agua de acuerdo a su volumen. Entonces, esto es un sistema bastante más inocuo, no generan, digamos, un estímulo, pero puede ser incómodo para el paciente porque tiene que tomar importantes volúmenes de agua, con esto de por medio que genera a veces una sensación no muy agradable. También están en uso los lubricantes, glicerina, glicerol, ¿no es cierto?, mayoritariamente como supositorios. El docusato se usa, digamos, especialmente en el ámbito pediátrico, en los niños, y también ha sido muy usada, ahora mucho menos que antes, la llamada vaselina medicinal o vaselina líquida, que en realidad de medicinal bien poco. Es un derivado del petróleo, un petrolato, aceite de parafina, técnicamente hablando, y genera obviamente una lubricación de todo el intestino, desde la boca al ano, que
puede causar hasta una colitis química, interferencia de la absorción de vitaminas, ¿no es cierto? Y si tiene la desgracia el paciente de aspirar en el momento que se le está administrando la vaselina, puede causar una neumonía química, que se llama neumonía lipoidea, que normalmente evoluciona muy mal. De tal manera que la famosa vaselina está, digamos, en franca retirada, y ojalá sea así, porque en general no es una buena opción considerando los efectos colaterales. Otro grupo son los llamados laxantes osmóticos, que generan un efecto osmótico, ustedes saben, ¿no es cierto? Eh, Atrapan agua, ¿no es cierto? Y generan un traspaso de agua al lumen intestinal en forma bastante importante, lo cual puede significar un riesgo para los pacientes, ¿no? El uso de fosfato de sodio, de sulfato de sodio, la famosa sal inglesa, eh, ya en general no está disponible para uso humano. Todavía está en las clínicas o farmacias veterinarias. Pero no les quepa la menor duda que ustedes van a conocer pacientes que se automedican, ¿no es cierto?, eh, sulfato de sodio como para cumplir con cierto ritual, ¿no?, de usar cada cierto tiempo estos laxantes, o también antes llamados purgantes, porque generan una purga, una limpieza, eh, y con ese afán, ¿no es cierto?, lo soportan un intenso efecto, a veces con dolor intestinal, cambios electrolíticos, hidroelectrolíticos, que dependiendo del paciente pueden tener serias complicaciones, ¿no? Algo un poco menor, el sulfato de magnesio o la leche de magnesia, ¿no es cierto?, que también ya la mencionamos hace poco rato como antiácido. Así que, como ustedes ven, estos productos eh, son de uso médico, pero indudablemente que han estado siempre como al límite, y a veces eh, poco manejados por el ámbito médico, ¿no es cierto? Y más bien automedicados, y que nos toca ver a nosotros, los médicos, nos toca ver a veces las complicaciones. ¿Mm? Y no van a ser pocas veces que ustedes sospechen de que el paciente ha tenido un manejo erróneo de esto, ¿no? Y los dolores abdominales con que el paciente llega a un servicio de urgencia, o la deshidratación y diarrea que tiene el paciente, no son un cuadro infeccioso o algo, ¿no es cierto?, de ese tipo, sino que es el uso indebido, inapropiado de laxantes, y especialmente laxantes de esta categoría. Actualmente lo que más se está usando son azúcares eh, no absorbibles, por supuesto, para generar también un efecto osmótico, pero mejor tolerado, ¿no es cierto?, que no arriesgue una alteración hidroelectrolítica del paciente. En nuestro medio, sin duda, ¿no es cierto?, lo más usado ha sido la lactulosa, que es una asociación de dos azúcares que se obtiene de el calentamiento de la lactosa que está en la leche, por eso viene el nombre de lactulosa, y esta entonces se caracteriza por ser no absorbible en el intestino delgado, pero digerible o metabolizada, ¿no es cierto?, por las bacterias de la flora intestinal. Y en ese caso, ¿no es cierto?, se generan algunos cambios importantes en el pH, se retiene agua, efectos osmóticos, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué no decir, algunas molestias, ¿no es cierto?, producto de el metabolismo y la liberación de gas. Eh, el otro uso que tiene la lactulosa por esta eh, alteración del pH, ¿no es cierto?, es la ionización del amonio en los pacientes
que tienen una encefalopatía hepática, ¿no es cierto? Por lo tanto, muchos pacientes tienen clara indicación de lactulosa por un tema de constipación y otros tantos tienen indicación de lactulosa, ¿no es cierto?, como un plan terapéutico en relación a una insuficiencia hepática, ¿no es cierto?, que está siendo tratada. Eso es entonces lo más usado en estas últimas décadas, ¿ya? Y con suficiente experiencia como para considerar en general que la lactulosa, ¿no es cierto?, probablemente va a tener larga vida en términos de indicación médica. Parece que eso es. Y más recientemente, como ustedes ven, en todas las áreas se siguen buscando soluciones. Pronto ya vamos a tener la posibilidad de usar otro tipo de laxantes que se van a llamar secretagogos, que van a tener una acción de movilizar iones y agua al lumen, con el respetable cuidado, ¿no es cierto?, de que esto, si bien es cierto, va a facilitar la evacuación intestinal, ¿no es cierto?, el paciente va a poder defecar en forma fácil, ¿no es cierto?, y blanda, etcétera, pero pueden haber cambios, ¿no es cierto?, en algunos pacientes respecto a los volúmenes de agua o electrolitos. Así entonces, se nos vienen algunas alternativas que ya han sido probadas en unos países del hemisferio norte y que han significado una buena opción terapéutica, ¿no? Probablemente, si no tuviéramos la pandemia, ya los tendríamos en nuestro medio, pero pronto irán a llegar como una alternativa más. Ahora, si la pregunta es cuál es mejor, hay que contestar con mucha cautela esa pregunta, porque evidentemente la idea es que el paciente mejore su ritmo de evacuación intestinal, pero que no ponga en riesgo, ¿no es cierto?, su estabilidad hidroelectrólica. Y eso es sumamente importante pensando tanto en la población pediátrica que pueda tener alguna patología que conlleva constipación, o el paciente, ¿no es cierto?, especialmente adulto mayor, que puede ser mucho más frágil en este sentido. Y finalmente, y especialmente a nivel de paciente hospitalizado o paciente postrado, lo que se usa son enemas que se le aplican, ¿no es cierto?, en forma directa a través, ¿no es cierto?, de la introducción de una cánula o terminal, ¿no es cierto?, eh, eh, suficientemente seguro como para no romper nada, y se descarga esto en el recto, ¿no es cierto?, una solución que normalmente son isotónicas, pero así también pueden ser a veces un poco irritantes. Hay soluciones jabonosas, soluciones lácteas, hay muchas creatividad en esto de los enemas, ¿no es cierto? Y puede ser a veces una opción que por incómoda resulta a veces la única posible. Así también se pueden hacer algunos exámenes de laboratorio en el ámbito de la radiología, donde se le administra un medio de contraste, habitualmente bario, compuesto químico bario, que se llama enema varitado, por eso, y permite entonces hacer un estudio radiológico por contraste. Ahora se usa menos porque estamos, ¿no es cierto?, usando para todo la tomografía axial computada, etcétera, o la resonancia, pero es una opción de diagnóstico no menor, de aclarar a veces imágenes. Sigue estando vigente la posibilidad de un enema varitado. Con todo esto, entonces, podemos darle algunas facilidades al paciente que tenga una evacuación más normal y menos complicada dentro de lo posible. Eso es todo, chicos. Hemos hecho una clase corta y rápida.
parece. ¿Alguna duda, alguna pregunta que yo les pueda contestar?